obras de construcción. No tiene más preámbulo y vamos a dar inicio a esta sesión. Buenas noches, ingeniera Elena. Bienvenida a esta quinta sesión. Muy buenas noches, gracias por la apertura. Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Quisiera saber si me están escuchando correctamente y también Sí, si es se le que escucha, sí. ingeniera. Ok, Sí, bien. gracias. A ver, sin más preámbulos, chicos, vamos a dar inicio a nuestra sesión número 5, el cual abarca los metrados de las partidas de concreto armado. Entre ellas vamos a hablar de las columnas y también de lo que son vigas, ¿sí? Ahora, cuando nos referimos a un tipo de vivienda que estamos nosotros trabajando, que es de albañilería confinada, y vamos a abarcar el metrado de algunos de sus elementos bajo este contexto de concreto armado, pues nos estamos refiriendo, como lo están observando ustedes ahí también, a las columnas, las vigas, las losas, también las escaleras en el caso lo tenga. Y en general vamos a denominar elemento de concreto armado a todo aquel elemento que tenga su constitución concreto más la adición de la armadura de acero. Podemos acá ver también un listado de partidas que están tipificadas como concreto armado, refiriéndoles que sus partidas específicas o la de cuarto orden en el caso del concreto armado son tres, ¿no? Es decir, que ustedes cada vez que escuchen partidas de concreto armado van a tener que metrar estas tres partidas en específico. El concreto en metros cúbicos, encofrado en metros cuadrados y el acero en kilogramos. Solo en el caso de las losas tenemos los ladrillos o bloques huecos con su unidad de medida, unidad. Vamos a tocar a las columnas, ¿sí? Las columnas, según el reglamento de metrados para verificación, nos indica que son elementos aislados, ¿sí? De apoyos aislados, generalmente verticales, con medidas de altura muy superior a las transversales. Y nos indica que en cuanto a las columnas, en función al tipo de edificación, estas van a tener una diferencia. Por ejemplo, estamos viendo aquí que en estructuras aporticadas, la altura de la columna será parte superior a la parte superior de la losa y en edificaciones de albañilería confinada se va a considerar parte superior del cimiento corrido, parte inferior de la viga, ¿no? Entonces eso hay que también nosotros considerarlo. Por eso que al inicio yo decía, chicos, hay que un poquito aperturarnos en tipo de edificación en la que ustedes están metrando, ¿no? Si es albañilería o es aporticada, ¿no? Entonces eso tenemos que ya está. Eso tenemos nosotros que tomarlo en referencia, ¿ya? ¿Qué tipo de edificación es la que nosotros estamos, pues, metrando? En este caso sabemos que es una albañilería confinada y por ende las alturas de la columna que vamos a nosotros a trabajar sería desde la parte superior del cimiento corrido hasta la parte inferior de la viga. Si fuera porticada, ya se ha indicado cuál se va a considerar. Cuando hablamos de la columna, que es un elemento de concreto armado, vamos a empezar haciendo mención a lo que el reglamento me establece, ¿no? El reglamento me dice que en concreto su unidad de medida es metro cúbico y nos indica también que el cómputo de estos metros cúbicos será en función a la suma de los volúmenes de todas las columnas, ¿no? Y cuando las columnas van indentadas, nos está diciendo, y esto este, se ve principalmente en las edificaciones de albañilería confinada, nos menciona que se considerará este volumen adicional de concreto que ha penetrado en los muros, ¿no? Se va a considerar en el concreto de las columnas. Es decir, este volumen de indentado se va a tener que sumar al volumen total para el concreto de las columnas. Como ya veníamos un poquito enunciando, cada vez que hablamos de metrados, esto es un proceso. Metrar es un proceso. Metrar no es simplemente, ya vamos a multiplicar X por Y por Z y ahí está tu valor. Metrar es básicamente empezar desde cero. Tener la certeza de dónde voy a sacar mi dimensión X, mi dimensión Y, mi dimensión Z, y que estas dimensiones vayan en relación a la apertura que nos da el reglamento. Por ejemplo, en lo que es metrados en concreto de columnas, ¿no? Que es la primera parte que vamos a considerar,
El primer paso es que hagamos la revisión en el expediente técnico, el cual nos dice que se va a metrar en metros cúbicos. Esto implica tres dimensiones, una altura, un ancho y un largo. La altura lo vamos a encontrar en el corte de la columna, siendo esta parte superior del cimiento y parte inferior de la viga, el HC como está acá, que es 3.025. Y el ancho y largo lo vamos a obtener de la sección de la columna, que también lo tenemos, ¿no? En los planos, sección 25 por 25. Entonces, en lo que son los esquemas de columnas, básicamente lo que vamos a considerar es la conexión entre la columna y los muros. Y los que van a tener ese mismo tipo de conexión, pues lo encerraré con un solo o un mismo color. Y los que van a tener otro tipo de conexión, pues lo encerraré con otro, ¿no? Color. Entonces, en el esquema, lo que se considera es eso, ¿no? En el esquema, como ya les digo, se va a considerar la conexión de la columna con el muro para poder nosotros obtener adecuadamente el metrado del endentado. En el caso sea albañilería, que bueno, en nuestro caso sí se va a tener que considerar. Recuerden que como acá es un sistema de albañilería, entonces yo también voy a tener que adicionar a mis metros cúbicos de columna, de concreto en columna, ese volumen del endentado, ¿no? Que se va a calcular con una formulita, ya también ahí se va a indicar, ¿no? Bueno, eso, más que nada para poder saber cómo se obtiene esa altura de la columna. Decíamos que aquí se va a considerar desde la parte superior del cimiento corrido hasta la parte inferior de la viga. Y en un corte nosotros ya tenemos información de niveles, ¿no? Tenemos el nivel techo sin terminar, nivel fondo y cimentación, nivel 00. Entonces decíamos que si tu nivel techo sin terminar es 3.025, este nivel va a ser tomado desde el nivel 00. Entonces, desde el nivel 00 hasta el nivel techo sin terminar, te damos los 3.025. Ahora, si restamos los 20 centímetros, que es espesor de la losa, vamos a llegar a este punto, ¿no? Parte inferior de la viga, que sería 2.825, ¿no? Desde el nivel 0. Y luego, diríamos que desde el nivel 0 hasta la parte superior del cimiento corrido es 0.30, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Se va a sumar 2.825 más 0.30 y eso va a ser mi altura de columna, que es 3.125, ¿sí? Luego ya nos vamos a ir a la planilla de metrados y recuerden que en este caso que se ha considerado un sistema de albañilería confinada con la conexión endentada, vamos a tener que calcular ese volumen de endentado para adicionar al volumen del concreto de columnas. Si hubiera empleado la conexión mechas o chicotes, no tendría por qué adicionar ese concreto de los endentados a la columna. Lo estoy haciendo aquí porque la conexión que se ha considerado aquí es endentada. Entonces, en primer lugar, voy a considerar el metrado como si no estuviera indentada, ¿sí? Entonces, si no estuviera indentada, tenemos acá 12 columnas, ¿sí? Hay 12 columnas en total, entonces el número es 12. La sección es de 25 por 25 y el alto es de 3.125. En cuanto al subtotal, en la multiplicación de todas las columnas nos sale 234, ¿ya? Entonces el volumen, o sea, el concreto, ¿no? O el metrado del concreto en columna 2.34, ¿ya? Pero como en nuestro caso le hemos adicionado el tema de de la conexión endentada, entonces vamos a considerar esto. ¿Y cómo se metrará este volumen endentado? Mire, aquí en primer lugar vamos a considerar si es que esto está inmerso en el muro, ¿no? Dentro del muro o está en una parte pues ya esquinera, ¿no? Entonces, cuando, cuando su columna está inmersa dentro del muro, su factor va a ser 1. Y cuando esta columna está en una parte, ¿no? La parte esquinera sobre todo, y va a tener solamente el endentado, por ejemplo, de una cara, ¿no? O de un lado. Cuando el endentado solamente está de un lado, el factor es 0.5, pero cuando el endentado está en los dos lados, entonces hay correspondencia. Y cuando hay correspondencia, el factor es 1. ¿Por qué? Porque este concreto que está acá es como si pasara aquí, ¿no? Y esto acá.
de igual manera, ¿no? Para que se forme un rectángulo sólido, ¿no? Entonces es por eso que ahí trabajamos con el factor de 1 para que no le afecte. Y en la esquina el factor de 0,5. Ahora, sabemos que esta unidad saliente, o sí, esta longitud saliente de lo que es el morter, el endentado, es de 0,05, ¿ya? Ahora, el volumen de endentado, que es una formulita que es mi creación, por si acaso, eso está en mi libro de metrado, se ha considerado pues la siguiente manera, ¿no? Volumen de endentado es igual al número de columnas por el número de columnas porque tendríamos que saber cuántas columnas están endentando, ¿no es cierto? Para poder calcular el volumen. Eso sería 0,05 por la profundidad del muro, o sea, por el ancho del muro, por la altura del muro, ¿sí? La altura del muro sería la parte superior del sobrecimiento hasta la parte inferior de la viga. Esa es la altura del muro, ¿no? Por el factor. Y el factor va a darse, ¿sí? El factor va a darse si es que está inmerso o si es que está en un lado, ¿no? Y de esa manera hallo el volumen. Es como que si de este lado lo colocaste al otro y así, ¿no? Como que se hiciera un artificio. Entonces, como si te quedase este rectangulito como prisma, ¿no? Este ancho, que sería 0,5, el largo o el alto, que sería la altura del muro, y la profundidad, que es el ancho del muro, ¿no? Y por el factor, para ver si se considera pues el valor de 1 si es que está dentro o el factor de 0,5 si es que está en la esquina, ¿ya? Entonces, ese criterio es el que nosotros hemos considerado aquí también, ¿ya? Eh, claro, aquí ya me va a salir total. Primero me había salido 2,34 y aquí ya se está considerando los 2,34 más 0,39, que es el volumen del endentado. Solamente del endentado nos sale casi 0,4, ¿no? Metros cúbicos. Ya entonces, en total nos sale 2,73. Ingeniero, ¿y cómo se ha hecho esto? Miren, de igual manera, sabemos que aquí hay que aplicar la fórmula del endentado que justamente se está señalando. Luego nosotros habíamos hecho un esquema que justamente les decía a ustedes que me sirve para poder ver cómo es la conexión columna con muro, porque eso es lo que se ve aquí en el endentado, ¿no? Por ejemplo, las que están de color rojo, las columnas que están encerradas, sí, con el círculo de color rojito, cómo están posicionando de dos lados, ¿no? Del vertical y horizontal. Entonces, por ejemplo, el factor en el horizontal sería 0,5, en el vertical también 0,5. No hay correspondencia porque este es de un ancho y este de otro ancho. En el azul, por ejemplo, decimos que sí hay correspondencia en el eje X y no hay correspondencia en el eje Y, ¿no? Entonces, en el eje X será 1 y en el eje Y 0,5. De igual manera, en los que son de color magenta hay correspondencia en el eje vertical, sería 1, y en el eje horizontal sería 0,5, ¿no? Acá en lo que está encerrado con color verde, acá sí hay correspondencia, ¿no? Entonces sería 1. Y en este color, este amarillo, pues no hay correspondencia, sería 0,5, ¿no? Entonces eso es lo que se ha llevado, ¿no? Acá en la planilla de metrados, ¿no? Y tener en cuenta este factor, las cantidades también ahí están en el esquema claramente establecidas y lo que aquí el ancho, ¿no? Se tiene que ver si es un ancho en función al tipo parejo, si es cabeza, si es soga, y la altura del muro que para todos es 2,575, ¿ya? Entonces de esa manera hacemos el metrado del concreto en columnas. Recuerden que el metrado, chicos, le estoy dando las pautas, ¿no? Las pautas en cuanto a los procesos de los metrados, ¿no? En este caso de dos partidas de columnas y vigas. En cuanto al concreto de columnas, mencionarles que el metrado como tal, que lo acabamos de hallar, representa la cantidad de la partida, ¿sí? Representa la cantidad de esa partida en función a su unidad de medida, ¿correcto? Es decir, conocer cuánto de concreto de columnas tenemos, 2,73 metros cúbicos. Esa es la cantidad de esa partida. Ahora, luego, con ese metrado podemos nosotros hallar
la cantidad de materiales, podemos hallar, por supuesto, podemos hallar cronogramas. Lo que de forma automática o por decirlo más mediática se hace con los metrados está la cuantificación de materiales, ¿sí? Esta cantidad de materiales se va a hallar en función a la cuantificación unitaria. Esa cuantificación unitaria la vamos a obtener en función de lo que nos dice Capeco. ¿Sí? Capeco nos da esa tablita que justo la está mostrando y nos dice que por cada metro cúbico que quisiéramos preparar de concreto 210, es esa la cantidad de materiales para un metro cúbico. Entonces, en nuestro caso tenemos 2,73 metros cúbicos. Entonces, tenemos que multiplicar a 9,73, a 0,52, a 0,53 y a 0,186, perdón. A todo eso lo tenemos que multiplicar por 2,73. ¿Ya? Y esto es sin desperdicio. Ojo, tenemos que adicionar por 1,05 en el caso se quiera pues hallar con desperdicios, ¿ya? Esto es la tablita que nos brinda también el libro de costos y presupuesto de la Capeco, donde nos recomienda para mezcla de concreto que se adicione el 5% de desperdicio, es decir, 1,05 tendría que multiplicarse a estas cantidades pues totales. Luego tenemos la partida encofrado y desencofrado. Esta partida de encofrado y desencofrado, su unidad de medida es metros cuadrados, ¿sí? Metros cuadrados. Entonces, el cómputo total del encofrado y desencofrado, ¿sí? Claro, lo ideal es un diseño de mezcla, ¿sí? Lo ideal es un diseño de mezcla. Yo acá estoy tomando como referencia solo Capeco porque es la información, por decir, formal que tenemos, ¿no? Para un aprendizaje. Pero lo correcto, y creo que me olvidé de decirles, es que ustedes trabajen con su diseño de mezcla, ¿no? Que les da en función a ese tipo de material, en función, ¿no? A las canteras que se tenga, y de esta forma sea algo mucho más, pues, real, mucho más productivo, ¿sí? Muy bien. En cuanto a lo que es encofrado y desencofrado, la unidad de medida es metro cuadrado. ¿Sí? Y esos metros cuadrados nos dice la norma que será de cada columna, ¿ya? Esos metros cuadrados serán de cada columna y a su vez estas columnas que nosotros consideraremos estará parametrada por el área efectiva de contacto con el concreto. Y lo he resaltado de esa manera porque muy pocos tienen esa apertura de un poquito tomar siempre en cuenta lo que dice el reglamento. El reglamento no solamente dice metros cuadrados y ya, el reglamento también te menciona o te hace referencia a una norma de medición y esta norma de medición te dice cómo vas a considerar las dimensiones, ¿no es cierto? A tomarlas para poder procesar y obtener los metros cuadrados. Entonces, por ejemplo, nos dice que estos metros cuadrados de encofrado y desencofrado será del área efectiva de contacto con el concreto. Es decir, ese largo, ese alto, ¿no? Por ejemplo, va a ser en función a lo que esté en contacto con el concreto, la madera con el concreto, ¿sí? Ahora también nos dice que si se ha empleado la conexión del endentado, tendría que adicionarse esta área de endentado, ¿no es cierto?, para que podamos obtener el metrado real. Si la sección de la columna es constante, se obtendrá multiplicando el perímetro por la altura. Las caras de las columnas empotradas deben descontarse, ¿no es cierto? Eso no se va a considerar. Por ejemplo, también mencionarles que aparte de lo que nos dice la norma en cuanto a la partida encofrada y desencofrada en columna, y teniendo en cuenta que es el área efectiva en contacto con el concreto, mencionarles que eso también depende de ciertas características. Por ejemplo, para poder nosotros tener una idea un poco más objetiva de lo que es el metrado en encofrados de columnas, es conocer qué tipo de edificación tenemos, ¿no? Primer punto, si es albañilería, si es aporticada, si es mixta o dual. Eso importa mucho. Segundo, la posición de la columna respecto al muro. Eso también tenemos que tomar en cuenta para poder iniciar nuestro proceso de metrados. Y tercero, el ancho del muro, ¿no? ¿Cuál es el ancho del muro o qué tipo de aparejo tiene?
Ahora, por ejemplo, acá tenemos una columna aislada que su toma de datos parametrado va a ser diferente, por ejemplo, el que está en la parte derecha superior y de igual manera es la parte izquierda superior. Es por eso que le decía que depende del tipo de edificación y del posicionamiento de la columna, porque los metrados en estos tres casos son distintos. La cosa que siempre tenemos que tomar en cuenta, área efectiva de contacto con el concreto, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá en la parte central se encofra a los cuatro lados y como tengo el área y primero se hizo la columna, si esto es una estructura porticada, entonces le permite. En cambio, en la parte de la imagen o en esta imagen de la derecha superior, vemos que no está porticada, ¿no? Es albañilería confinada. Ahí primero se hizo los muros y luego se está encofrando para la columna. Y ahí solamente el encofrado sería ese ancho, ¿no? Pues ese ancho de la columna por la altura de la columna y por dos, ¿no? Bien. En cuanto a los metrados, en este caso en concreto en encofrado, perdón, en columnas, la unidad de medida es metros cuadrados, ¿no? Y decíamos ya que estos se van a tomar en cuenta en función a dos dimensiones. Una va a ser el perímetro, tanto exterior como interior, en metros, y el otro es el alto, ¿no? También en metros. El alto lo vamos a sacar eh, de lo que ya habíamos considerado alto de columna. Y luego tenemos también que considerar el número de columnas. En este esquema también estamos viendo básicamente la cantidad de columnas y el posicionamiento de las columnas con respecto a los muros, ¿no? Y referenciar que en el caso hayamos considerado el endentado, tenemos que considerar esta longitud, ¿no? Que es de los 5 centímetros, ¿no? Que se está viendo acá y que también acá se está diciendo 5 hacia acá, 5 hacia un lado, hacia el otro, de igual manera 5 hacia un lado y 5 hacia el otro lado, ¿no? Y eso va a ser, es considerado en el caso se haya empleado en dentados. Bien, esto es la planilla de metrados de encofrado y seconfrado, sin endentado. Entonces, por ejemplo, nosotros, voy a mencionar solamente un modelito, porque el tiempo no nos gana, chicos. Ya, a ver acá. Ya, por ejemplo, ya, en cuanto a las columnas, ya. Entonces, en cuanto al sin indentado, recuerda que estamos encofrando columnas, estamos metiendo la partida encofrado y desencofrado en columnas, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, en el caso sea sin indentado, ¿no? Sería el metrado, sería pues ¿Mm? Sería aquí, mire, para lo que son las columnas esquineras perimetrales superior e inferior, que es la de que está encerrada con color rojo, son cuatro columnas que están de esa manera. Esta columna está entre los ejes AA, CC y 1, 1 y 4, 4, ¿no? En esa intersección. Entonces, cantidad sería cuatro columnas. Perímetro sería 60. ¿Por qué genera 60? Porque la parte de afuera es 25 y esta parte también 25. Entonces, hasta ahí son 50. Luego, la columna es 25. 25 menos 15, 10. Es lo que tengo que encofrar aquí, 10 centímetros. Y de este otro lado también hay 10. Es por eso que sería 50, no, 5 de este lado y 5 de este otro lado, ¿no? A ver, ya sería, perdón, 25, o perdón, sí, 25 más 25, 50, y acá sería 25 menos, este, 25 menos 15, 10, ¿no? Entonces,
50 más 10, 60. Y la altura de la columna es uno solo, 3.125. Y lo mismo será para la columna, pues, superior, ¿no? Por ejemplo, acá se tiene esa columna central superior entre los ejes BB y 1, 1. Entonces, cantidad es 1. El perímetro sería 25 en la parte de atrás, y acá sería 25 menos 15, 10, 25 menos 15, 10. 10 más 10, 20, más 25, 45, ¿no? Y así vamos a ir hallando, no es nada del otro mundo, ¿no? Se va hallando estos valores sin endentado. ¿Qué pasa cuando hay endentado? Entonces lo que le mostré, hay que sumar 5 centímetros más a cada lado, ¿no? 5, 5, 5 y 5 y serían 20. Entonces si inicialmente sería 60, acá va a salir 80. Y en todos, ¿no? Va a ir sumando 20, 20. Se mantiene la cantidad, se mantiene el alto, ¿no? Solo cambia el perímetro y con eso el parcial. Decíamos también que cuando nosotros hablamos de metrado, nos estamos refiriendo a la cantidad de la partida, ¿no? ¿Cuánto de esta partida hay? Nos estamos refiriendo a eso. Entonces, y un dato automático, ¿no? Que se trabaja en función a metrado es la cuantificación de material. Entonces, nosotros ya hemos hallado el metrado, que significa la cantidad de la partida, ¿no? ¿Cuánto de encofrado y desencofrado tenemos sin indentado? ¿No? 27.50. Entonces, con ese dato del metrado me voy a mi tablita de cuantificación unitaria de Capeco. Para lo que son encofrados, me da este cuadro donde me dice que por cada metro cuadrado de encofrado de columnas típicas, ¿no? Se necesitará 5.16 pies cuadrados de madera tornillo, ¿no? Así también 0.30 kilos de alambre número 8 y 0.17 clavos de 3 pulgadas. Entonces aquí es ese requerimiento total, ¿no? Tenemos el dato de Capeco que por cada, digamos, en un metro cuadrado se necesita 5.16 pies cuadrados de madera. Luego, tenemos nosotros 27, no tenemos un metro cuadrado, sino 27.5 metros cuadrados. Entonces se multiplica, ¿no? Se multiplica 27.5, que es el metrado, por 5, por los aportes unitarios, ¿no? Por 5.16, por 0.30 y por 0.17. Ese es en cuanto al requerimiento total, ¿no? De los materiales. Ahora vamos con el acero, ¿sí? El acero, su unidad de medida es kilogramos. Y el cómputo de, o mejor dicho, lo que nos dice la norma, es que estos kilogramos de acero en columna se obtendrá a partir de las longitudes. Esta longitud es de quién, de las barras que constituyen ese elemento estructural, ¿no? Y que inclusive esa longitud la vamos a considerar en todo su recorrido, no solamente en lo que es el elemento aparentemente, ¿no? Con la longitud que se toman para metrar, ¿no? Sino con las longitudes incluso que van empotrados en otros elementos, ¿ya? Normalmente en nuestro caso de las columnas, vemos lo de color rojito, ¿ya? Que es el acero longitudinal, ¿no? Que es el acero longitudinal, ¿ya? Y todo lo que está con azulito, que es el acero transversal, ¿no? Entonces el acero, perdón, longitudinal es vertical y el acero horizontal es el transversal, ¿no? Que son los estribos, que justamente acá está la imagen y también se está representando aquí. Entonces, en cuanto a la sección de la columna, vemos que son 4 columnas, 4 varillas de media pulgada las que se están considerando para lo que son esas columnitas, ¿no? Ahora, sabemos que la unidad de medida es kilogramos, pero ¿cómo vamos a llegar a esos kilogramos? En función a las longitudes que están referidas en los planos, en los cortecitos, ¿no? Entonces, esta longitud, al multiplicar por el peso nominal, obtendré los kilogramos, ¿ya? Ahí está. Bueno, hay datos importantes en lo que son acero, por ejemplo, que se sepa los recubrimientos, porque es algo que se tiene que también descontar, ¿no? Para poder saber la longitud efectiva de lo que es el acero. Luego también necesitamos conocer los pesos nominales, la longitud de dobleces, función al número de varillas. Aquí están también los datos para doblar bastones, para hacer estribos. Estas son las distancias mínimas entre tubo y trampa, los empalmes en columnas, nos dice que es mejor empalmar al centro y alternado, ¿no? Eso es lo ideal.
pero también se dan otros tipos de empalmes. Acá tenemos otro complemento, ¿no? Bien, ya yéndonos a hacer el proceso de metrado de lo que es acero en columnas, decirles que tenemos que empezar por los cortes. ¿Ya? Tenemos aquí el cortecito de la columna, tanto en lo que es el acero longitudinal mostrándose como el acero transversal y con sus datitos que se han considerado, ¿no? Es como si fuera de esta zapatita, perdón, de esta columna que tiene esta no es una zapata, simplemente es una parrillita en donde se está amarrando los aceros de las columnas, ¿no? Para que tengan estabilidad, pero no son zapatas. De hecho, nuestros aceros de las columnas van a estar inmersos en los cimientos corridos, ¿no? Lo único sí se va a poner un dadito para poder aislar el acero de la columna del terreno, ¿ya? Entonces, luego esos aceros longitudinales, estos que están de color rojito, son los que representan en corte a estas varillas que están de color negrito, son los aceros longitudinales, ¿sí? Bien, entonces acá también hay una foto donde se muestra el acero longitudinal y el acero transversal. Bueno, esto es parte de lo que es la referencia al por qué colocamos mucho acero en tal o cual zona. Eso se va a trabajar, explicar, ¿no? Con los diagramas de fuerzas cortantes y también diagrama de momentos flectores. Bueno, este es tanto nuestro tema, solamente lo he puesto como enunciado nada más. Bien, yéndonos ya al metrado, como les decía, del acero en columnas, se va a empezar con lo que es el acero pues longitudinal. Se va a empezar a metrar el acero longitudinal. Entonces, para ello necesitamos nuestros cortes, ¿no? Nuestros gráficos que realizar. Entonces, en este caso en específico, en lo que es columnas, está constituido por dos tipos de acero. Vamos a tener que metrar a dos aceros. Al acero longitudinal, que es el vertical, el de color rojo, que lo están observando ahí, y el acero transversal. El acero transversal es el acero, en este caso, de color azul, que representa los estribos, ¿sí? Primero vamos a empezar por el acero longitudinal. El acero longitudinal vamos a sumar, eso es lo que dice el reglamento, sube todas las longitudes, incluso en las zonas empotradas. Entonces vamos a sumar 0.25, es este doblez que está en los planos. Luego acá esta medida es 0.70 porque toda la altura es 80 y el recubrimiento de lo que es este acero es 10 centímetros, ¿no? Sería entonces hasta ahí 0.25 más 0.70. Y de ahí sería la altura desde la parte superior del cimiento corrido a la parte inferior de la viga, que sería 3.125. Y luego se va a sumar 0.25 menos 2 centímetros y medio, 0.175, más 0.25, que es el otro, pues, doblado, ¿no? Entonces, si yo sumo todo ese doblez, ¿no? Si yo sumo todas las longitudes que ya he mencionado, me da 4.50. Significa que esta columna que tiene cuatro varillas está necesitando de cuatro varillas, van a necesitarse cada varilla de 4.5, haciendo un total de 18 metros lineales. Es decir, en una columna se requiere cuatro varillas de 4.5, ¿no? Y eso me da igual a 18 metros lineales de acero longitudinal, ¿ya? Ahora, eso es para una sola columna, ¿ya? Son 18 metros lineales para una columna. Luego tenemos el acero transversal. En cuanto al acero transversal, significan los estribos, ¿no? También se va a considerar en kilogramos y aquí vamos a indicar que se metrarán los estribos sabiendo la longitud del estribo por la cantidad de estribos. Entonces, primero vamos a hallar la longitud del estribo. Ahora, la longitud del estribo puede hacerse de dos maneras, sumando la parte interna, es decir, tengo que haber considerado la parte externa y a esto descontarle sus 2 centímetros de recubrimiento, o sea, sería 21 por 21 por 21 por 20, o más 21 por 4 o 4 veces 0.21, más 2 veces 0.07 y eso me da 0.98 metros lineales en cuanto a un estribo. Y una regla práctica que se tiene es que se sume toda la parte perimetral, ¿no? Sería 0.25 por 4, 1 metro. Ya, entonces cada estribo mide 1 metro. Ahora me falta hallar la cantidad de estribos, ¿no? La cantidad
de estribos, lo que me falta hallar. Esta cantidad de estribos lo vamos a hallar en función a la altura de estribamiento, ¿no? De las columnas, que es 3.125, desde la parte superior del cimiento corrido hasta la parte inferior de la viga. Entonces, acá se empieza, la parte superior del cimiento va a ser mi cero, de ahí mido 5 centímetros, tal cual lo dice el detalle de los estribos, que es 1 a 5, 3 a 10 y el resto a 20. Entonces, tengo mi cero, ¿no? De ahí mido 5 centímetros y obtendré mi primer estribo, de ahí 1, 2 y 3 a 10. Hasta ahí tengo 4 estribos. Lo mismo pasa aquí en la parte superior, ¿no? En la parte, perdón, inferior de la viga, ¿no? Igual esto va a ser mi cero, de ahí mido 5 centímetros, mi primer estribo, de ahí mido 10, uno, otro 10 y otro 10, ahí son mis 4 estribos, ¿no? Y lo que queda sería 2.425. ¿Por qué, ingeniera? Porque así se va a restar a 3.125, se va a restar 70 y esto me da 2.425. Y dentro de esta longitud, ¿cómo hallamos el número de estribos? Bueno, a este número de espacios, que es 2.425, hay que dividirla entre 20 centímetros y me da 12 espacios. ¿Sí? 12 espacios. De ahí, resto la unidad y me queda 11 estribos. Entonces voy a tener 11 estribos en la parte central y 4 estribos en la parte laterales, ¿ya? En lo que es el cimiento no hay estribos, porque es un empotramiento. Los estribos están desde la parte superior del cimiento hasta la parte inferior de la viga, ¿ya? Solamente ahora por tema de sismoresistencia se considera estribos en el nudo de columna con viga, pero más no en el cimiento. Ese sigue estando así nada más, sin estribos, porque se va empotrado en el concreto ciclópeo, ¿ya? Bien, entonces, de esa manera ya realizamos los metrados del acero en columnas, ¿no? Que es en kilogramos. Tenemos 12 columnas. En total tenemos 18 metros lineales, que es la longitud por una columna, ¿no? Y eso lo multiplicamos por 12 columnas, nos sale 216 metros lineales del diámetro de media pulgada. Y de los aceros transversales, que son los estribos, tenemos 19 metros lineales que ingresarán por columnas en lo que es estribos. Y esto se multiplica por las 12 columnas y saldrá 228 metros lineales. Como la unidad de medida del acero es kilogramos, entonces se tendrá que multiplicar las longitudes halladas por el peso nominal de cada barra, ¿no? Porque el metrado no se hace en metros lineales, sino en kilogramos. Entonces el acero longitudinal va a ser 216 por 0.994 kilogramos y eso me da 215 kilos. Y el acero transversal sería 228 metros lineales por 0.25 kilogramos y eso me da 57. El 0.25 kilos por metro lineal y 0.94 kilogramos por metro lineal es el peso nominal, ¿no? Entonces las longitudes se multiplican por los pesos nominales para hallar los pesos, ¿no? Totales. De esta manera se suma 215 más 57 y me da 271.2 kilogramos, ¿sí? Que es el metrado que representaría de la partida vigas. Que esto también a la empresa se ha juntado esta hojita de Excel donde también rápidamente se puede ingresar los valores. Por ejemplo, en el acero longitudinal son 12 columnas de media pulgada longitudinal. El número de acero que ingresa son 4 varillas, cada varilla es de 4 metros y medio y este es su peso nominal, ¿no? Y de esta manera nos da 214.70. Y en el acero transversal igual, ¿no? Son 12 columnas de un cuarto, son 19 metros lineales que se tiene por columna y el peso nominal es 0.25, ¿no? Y nos da 57 kilos. Luego se suman y nos da 271.70 kilogramos. Y ya finalmente se cuantifica, ¿no? Se cuantifican los materiales. Se hace la cuantificación de las no es algo obligatorio, no es que ustedes digan,
Metrado significa que tienes que tener materiales. No, chicos, los metrados solamente es calcular la cantidad de la partida, nada más. Metrado es eso, es calcular, ¿no? Es hallar la cantidad de esa partida en función a su unidad de medida. Eso es metrado, cantidad de la partida. Ahí nada más termina metrado, sino que con metrados también rápidamente podemos hallar cuantificación de materiales, ¿no? En la parte de presupuestos y cronograma. Ya es por eso que estoy hallando algo más rápido, ¿no? Que es la cantidad, pero no es que metrado sea esto, chicos, ¿ya? Metrado es la cantidad de la partida. Entonces, con el metrado yo puedo hallar mi cantidad de materiales, ¿sí? Entonces digo, para una columna se necesitará 18 metros lineales, ¿no? De media pulgada. Y también 19 metros lineales para lo que es el acero transversal. Y las longitudes totales serían entonces 18 por 12, ¿no? 216 metros lineales, y 19 por 12, 228 metros lineales. La primera, diámetro de media, y lo segundo, diámetro de un cuarto. Eso es en metros lineales, que eso lo divides entre 9 para hacer mi requerimiento, sabiendo que cada varilla mide 9 metros lineales. Entonces 216 lo divides entre 9, serían 24 varillas de media, y 228 entre 9 sería 25 varillas de un cuarto. ¿Ya? Bien, vamos entonces rápidamente a vigas, ¿ya? En lo que es vigas, sabemos que son elementos horizontales y que también dependiendo del sistema constructivo vamos a tener que considerar las dimensiones. Por ejemplo, si es albañilería, la longitud de la viga va a ser todo, incluso encima de las columnas. Si es una estructura porticada, la longitud de la viga va a ser entre columnas, es decir, no va a atravesar columnas. ¿Por qué? Porque la altura de la columna fue hasta la parte superior de la losa o de la viga. Entonces, no podría ser, ¿verdad? Entonces, eso es por eso que al inicio se dijo que va a considerarse el tipo de edificación. Hay que conocer a qué tipo de edificación estamos metrando. Ahora, en cuanto a las vigas, ¿ya? En cuanto a las vigas, estas pueden ser de tres tipos: de confinamiento, que van apoyadas sobre los muros, peraltadas cuyo espesor es mayor al de las losas de techo, y chatas cuyo espesor es igual al del techo, ¿no? Ahí tenemos viga de confinamiento, que es en nuestro caso. También hay vigas peraltadas, que básicamente se colocan en estructuras aporticadas, y hay vigas chatas, ¿no? Que son aquellas del mismo espesor que la losa, ¿ya? También en el caso de las albañilerías confinadas, las vigas se conocen con el nombre de vigas soleras, vigas de amarre. Las vigas soleras son aquellas que van a soportar el peso de las viguetas, y las vigas de amarre son las que van paralela a las viguetas. Por lo tanto, no cargan, sino confinan. Su función es de confinamiento. Bien, en cuanto a la partida concreto de vigas, también su unidad de medida es metro cúbico. Y significa que vamos a tener que considerar tres dimensiones, ¿no? Ancho, alto y la longitud, ¿no? Como lo estamos viendo, acá son las vigas peraltadas. Hay otros momentos que vamos a ver columnas, o vigas, perdón, chatas, ¿no? Porque son del mismo espesor de la losa. En este caso, las vigas son peraltadas. Eh, Como todo proceso que hemos venido haciendo en los metrados, partimos refiriendo su unidad de medida, ¿no? Las vigas, su unidad de medida es metros cúbicos, lo cual implica tres dimensiones: largo, ancho y alto. En cuanto al ancho y alto, lo vamos a tener de la sección, y en cuanto al largo, lo vamos a tener de los esquemas. Ahí podemos observar un esquema de lo que es el concreto de vigas, ¿no? Entonces, en este esquema, yo he podido aislar la partida, como ya les decía, ese es el objetivo del esquema, que ustedes aíslen la partida y aquí la grafiquen, la representen. Ya, por ejemplo, acá en el cofre de vigas tengo que representar mis tipos de vigas, ¿no? Tengo las vigas soleras, que son las de color verde, tengo la viga de amarre, que son las que van a ir entre las vigas soleras, tengo las vigas chatas y tengo las vigas de borde, ¿no? Y las vigas de borde. Entonces ya representé a todas mis vigas. Y también tengo que aprovechar y poner las longitudes, ¿no es cierto? Las longitudes de estas vigas, para que luego solamente procese. Ahí están las vigas
Acá se tiene 362.5, 362.5, 105, todo es 362.5, 362.5, ¿no? Y todo esta medida 1025. Entonces, eso hay que dejarlo claro, ¿no? Que se tienen que establecer las dimensiones que se necesitan, ¿ya? Y las vigas, bueno, van a tener cuatro varillas, como se está mencionando aquí, cuatro varillas de medias, ¿no? Y en función a la longitud que refiere a los planos. Luego de eso nos vamos a ir a la planilla, en este caso, de metrado, ¿no? La planilla de metrado de vigas, concreto. Vamos a meter las vigas soleras, la de color verde, la viga de amarre, la viga chata y la viga de borde, ¿ya? En cuanto a la viga de amarre, a ver, la viga solera, perdón, ¿no? En cuanto a la viga solera, son las que están de color verde, ¿no? Sería entonces uno, dos, tres cantidades, el largo 10.25, el ancho es 0.25, acá está, y el alto es 0.25, es 0.20, ¿no? El alto es 0.20. Entonces aquí está, ¿no? Son tres de 10.25, el ancho de 0.25 y el alto de 0.20. Luego tenemos la viga de amarre, que son las de, que es de color rojo. Tenemos en el eje 1, en el eje 2, en el eje 3 y en el eje 4. El largo es de 362.5 por 2, 725. El ancho es 0.25 y el alto es 0.20. Y procesamos. Luego la viga chatas, cantidad 1, largo 2 metros, ancho 0.40 y alto 0.20. Y la viga de borde, que es la de color magenta, sería 3.62 por 0.25 y por alto, ¿no? Y luego tenemos esta viga más corta de 1.05 por 0.25 y por 0.20, ¿no? Y eso me da un total de 3.32 metros cúbicos de concreto en columnas. Con ese valor sabemos que vamos a ir a la tablita de cuantificación unitaria pues de Capeco y de esta manera obtener la cantidad total de materiales. En primera instancia sin desperdicio, pero luego hay que aplicar desperdicio. Bien, y luego tenemos la partida encofrado y desencofrado. Su unidad de medida también es metros cuadrados. Y cuando vamos a referirnos al metrado, vamos a entender que vamos a considerar las dimensiones que están en efectivo contacto con el concreto, ¿ya? Es decir, en ese largo, en ese alto que se va a considerar ese número de veces, se tiene que ver solamente la dimensión que está en contacto, este, la madera con con el concreto, ¿no? También, al igual que las columnas, tienen muchas similitudes y estas también van a depender del tipo de edificación, del tipo de viga, de la posición del muro y si hay muro o no debajo de la viga. Por ejemplo, es una viga chata, ¿no? Solamente se está encofrando de lo que es el fondo. Y acá sí es una viga peraltada, ¿no? Bueno, acá tenemos los encofrados para ver también cómo se tiene, no siempre es uniforme, va a depender del posicionamiento, ¿no? Bueno, acá vemos que en el proceso de vaciado se tiene que hacer el respectivo vibrado para poder eliminar las burbujas, ¿no? Y acá está ya la losa conjuntamente con la viga, es un trabajo monolítico en realidad cuando se trabaja la losa con la viga, ¿no? Bien, y es importante considerar en este sentido también el encofrado, ¿no? El encofrado, el metrado de encofrado en vigas. Sabemos que la unidad de medida es metros cuadrados y que tiene que ser esos metros cuadrados de efectivo contacto de la madera con el concreto, ¿ya? Esos metros cuadrados implica una longitud y un alto. La longitud la vamos a encontrar en el esquema y el alto lo vamos a encontrar en el cortecito, ¿no? Y bueno, también interviene lo que es el número de caras. Entonces, tomemos en cuenta, eso es la indicación, ¿ya? Que vamos a meter metros cuadrados, longitud por, por ancho, ¿no? O lo que se considere, y también el número de caras. Cuando tenemos este ducto, como lo tenemos en nuestro caso para un servicio higiénico,
pues se va a considerar, ¿no? Los cuatro lados, al menos lo que es la longitud y el alto, ¿no? Y para las escaleras, se va a tener que encofrar, pues, de los costados. También las maderas, pues, verticales para lo que es la constitución de la grada, ¿no? Del paso y contrapaso. Y bueno, donde llega la losa ahí tampoco se cofra, ¿no? Para lo que es la escalera. Ya, el metrado encofrado en vigas ya habíamos dicho que en lo que es este largo, es este alto, tienen que ser medidas, dimensiones que estén en efectivo contacto con el concreto, ¿no? Que en esa altura que yo estoy viendo sea esa altura que refleja a la altura que vamos a hacer en la ejecución, ¿no? De esa manera, y ayudándonos mucho, el esquema se ha considerado, por ejemplo, ¿no? Lo que son de color verde, ¿no? Entonces, la viga solera, por ejemplo, se tiene en primer lugar los frisos de los costados verticales, izquierdo y derecho. Eso se encuentra en el eje AA-CC, eje AA-CC entre los ejes 1-1 y 4-4. Ya está. Entonces, entonces luego que ya hemos obtenido el valor del metraje que es 16,58, que sabemos que eso es la cantidad de la partida, que se tiene por ejecutar, ¿no? Por metrar, por ejecutar, ¿no? Entonces esa es la cantidad de la partida, es lo que yo tengo que ejecutar. Tenemos que hacer 16,58 metros cuadrados de viga para edificar ese proyecto, ¿no? Esa es la parte del diseño, es lo que vamos a tener que hacer. Con ello, rápidamente también podemos determinar la cantidad de materiales, ¿no? Emplear esto, para esto nos va a ayudar Capeco, nos dice que por cada metro cuadrado de encofrado se necesita 6,71 pies cuadrados de madera, pues, ¿no? De madera a tornillo. O sea, se está haciendo la equivalencia de los metros cuadrados, que es el metrado, la cantidad de la partida y la cantidad de materiales, ¿no? Igual para lo que es los clavos y el alambre. ¿M? Entonces, el aporte unitario sería 6,71 de madera por cada metro cuadrado. Nosotros tenemos 16,58 metros cuadrados. Entonces, ese valor lo multiplicamos por 6,71 y nos sale 112 pies cuadrados de madera a tornillo. 0,21 por 16,58, 3,5 kilogramos de alambre número 8 y 4 kilos de clavo de 3 pulgadas. Y finalmente lo que es el acero, bueno, también va a seguir su proceso en longitudes. Entonces vamos a tener que hallar también la longitud de todo el recorrido de la viga, ¿no? Para que de esa manera se clasifiquen también, ¿no? Función a lo que son sus diámetros y todo ello. Ahora, no es que acá en lo que refiere a acero, nosotros vayamos de frente a registrar el peso, ¿no? Tenemos que empezar por la longitud. Y la longitud multiplicada por su peso nominal es lo que nos obtiene en kilogramos, ¿no? De la partida. Igual como todo proceso necesita pasos, ¿no? Entonces le decía que primero establezcamos la partida en función a su unidad de medida. Establezcamos la unidad de medida de la partida. Esta partida es acero en viga. ¿Cuál es la unidad de medida? Kilogramos. ¿Sí? Entonces esto nos dice el reglamento que empecemos por la longitud, y luego solo multiplicamos por el peso nominal y obtendremos en kilogramos. Entonces nos agenciamos del mismo esquema, ¿no? Del cofrado para poder hacer acero en vigas. Y esta es la tablita de los pesos nominales. Datos importantes para poder nosotros metrar es que se tenga el desarrollo completo de la viga para poder determinar la longitud. Cuando esto lo tenemos, nos es más fácil entrar. También la longitud de empalmes, saber si es que hay empalmes, verificar cuánto es esto. La longitud de empalmes también en las vigas con columnas, ¿no? Parte superior, inferior. Luego también los dobleces, el recubrimiento, ¿no? Del acero, todos estos daditos lo necesitan, los pesos nominales también. Y a partir de ello ya empezamos a hacer todo el metrado, ¿no? Entonces ya sabemos que básicamente acero es toma de longitudes, tanto lo que es longitudinal y transversal. Las vigas es como si fueran las columnas, sino que horizontales. También se va a considerar, pues,
el acero longitudinal, que va a ser horizontal, y el acero transversal, que va a ser los estribos, ¿no es cierto? Bueno, acá la sección es 25 por 25, las vigas tienen 4 varillas de media pulgada y este es el detalle de acero, ¿no? Acá vemos el acero longitudinal y el acero transversal, ¿no? Luego de eso, chicos, como ya les he aconsejado, sabiendo que yo tengo que empezar por la longitud, porque luego eso solito vamos a ir a multiplicar por el peso y obtenemos kilogramos. En la inicial, la apertura es que nosotros lo hallemos en longitud. Para eso tenemos que hacer esquema. Yo les aconsejo hagan, este es un esquema del desarrollo de la viga solera, de nuestro plano, donde ya se ve cómo es la distribución de los estribos, los aceros positivos, negativos, ¿no? Y sobre todo esos valores que ya se dejan ahí referenciados para que luego solamente los podamos sumar, ¿no? Por eso es importante para todos hacer esquemas como lo hemos hecho, chicos. Entonces, este es el desarrollo de la viga que viene en sus planos. Solamente tienen que hacer la cuantificación de la longitud, ¿no? Así también como el estribo. Y luego ya eso, esto será multiplicado por el peso nominal, ¿no? Igualito con la viga de amarre, tenemos que chequear los aceros longitudinales, horizontales, aceros transversales, verticales, ¿no? Y todas estas medidas que nos decía anteriormente el reglamento, ¿no? Traslapes, el tema de recubrimientos, ¿no? Entonces todo eso se tiene que volcar, ¿no? Aquí para poder hacer mis esquemas y determinar las longitudes y luego mis metros lineales en primer lugar y ya luego multiplicar estos metros lineales por el peso nominal, ¿ya? Hasta que finalmente ya se hace, bueno, también se hace lo mismo que hemos hecho en columna, es lo mismo que se hace aquí en lo que es vigas, sino que solamente están horizontales y en las columnas fue verticales, ¿no? Finalmente hallamos el requerimiento total. Tenemos 300 kilos de acero longitudinal y 85 kilos de acero transversal. Total, 385 kilos. Eso es lo que ponemos en metrado. 385 kilos, que representa la cantidad de la partida. Y colateralmente a estos 385 kilos hallamos el requerimiento, ¿no? De material que se necesita 34 varillas de media pulgada, 36 varillas con el desperdicio, ¿no? Y 40 varillas de un cuarto. ¿Sí? Bien, chicos, muchísimas gracias. Con eso hemos llegado a la finalización del curso. Nos quedan apenas algunos minutitos. Lo que quería pues terminar con la temática, chicos, ¿ya? Tal vez unos 5 minutitos para poder ya contestar las preguntas, ¿sí? Lo hacemos rápido porque ya estamos con el tiempo ya casi cumplido, chicos. Gracias, ingeniera. A ver, le activamos por favor a Daniel. Daniel, Ingeniera, ¿me escucha? Sí, sí lo logro escuchar. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Ingeniera, una consulta. Referente al acero, el desperdicio, eso está considerado dentro del análisis de precios unitarios, ¿cierto? El Así factor, es, así es. ¿no? Sí, Solamente el metrado es para considerar la compra de material. claro, el metrado es la cantidad de la partida, cómo te salga, con decimales o enteros, como te salga, así tal cual te salga del cálculo, lo dejas ahí. Ahí no se aplica ningún porcentaje de desperdicio. Y con ese datito tan importante, tal cual, con sus decimales y todo, hallamos cantidad de materiales, con eso presupuestamos y hacemos cronograma. Ya en los APUs, como lo mencionó usted, es donde yo incorporo en los materiales, ahí incorporo el 5% de desperdicios. Ok, te agradezco mucho, ingeniera. Ya, está bien. No sé si habrá otra preguntita. ¿alguna otra consulta? Alejandro, el micro.
Una consulta, ingeniera. Usted mencionó que había eh, un porcentaje del 5%. ¿En qué, en qué partida se emplea eso? Desperdicio, En creo las que era. partes, sí, esos son de porcentaje de desperdicios recomendados por Capeco y que se va a incorporar en los APUs, que eso varía, ¿no? Para los concretos son un 5%, para lo que es madera es 10%, para lo que es acero va a estar en función de su diámetro. Y eso lo podemos encontrar en Capeco, ¿no? Capeco ahí recomienda los porcentajes de desperdicios para cada uno de estos materiales, que vuelvo a repetir, son para materiales, ¿no? Son para materiales y lo vamos a incorporar esto en los APUs, no en el metrado. No sé si habrá alguna consulta más. A ver, tratemos de avanzar, sino para dar por finalizada nuestra sesión del día de hoy. Bien, voy a dar lectura a la pregunta de Guadalupe y ya con eso damos por culminada nuestra sesión. Guadalupe nos dice el acero longitudinal en vigas, viga de amarre, supongo que será, nos dice de extremo a extremo, tanto como viga solera y amarre, ¿cierto? Claro, eso van de extremo a extremo, sino que, por ejemplo, si en el plano de estructura, ¿no es cierto?, de aligerados, tengo una longitud total de 5 metros, ¿sí? En el plano de estructura dice longitud de viga 5 metros, pues yo tengo que restar los recubrimientos, porque el acero no va a ras de concreto, no va embebido. Y entonces sería 5 metros, si yo quisiera ver la longitud total, sería 5 metros menos 2 recubrimientos, ¿correcto? Y esa sería tu longitud total. De la misma forma aplicaremos para los otros tipos de vigas. Con el mismo principio, es la longitud total, va corrida, ¿no? Incluso sobre las columnas. Lo único que hay que ver el tema aquí es el recubrimiento, ¿no? Para lo que es la cuantificación total de esta longitud. Bien, muchísimas gracias, chicos. Muchísimas gracias. Ya, bueno, nos estaremos viendo el día de mañana con nuestra sesión número 6. Que tengan buenas noches.